Aleluya, pues vamos a presentar la palabra de Dios en oración para que Dios pueda hablarnos a cada uno de nosotros. Señor Padre Celestial, queremos alabarte, queremos adorarte, queremos bendecir tu nombre, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia, Señor. Queremos postrarnos ante ti, porque realmente, Señor, te amamos, porque tú nos has salvado, Señor. Gracias. Padre, queremos pedirte que tú puedas hablarnos, queremos ser tus ovejas que oyen tu voz y te siguen, Señor. Queremos, oh Dios, que tú nos ayudes a obedecerte, que no seamos hacedores, que seamos hacedores de tu palabra, que no seamos tan solo oidores, Señor. Yo te pido, Señor, que tú me unjas, que tú me uses, oh Dios, y que tú vivifiques tu palabra, Señor, a través de mí, para que yo pueda transmitir vida, Señor, y no solo letra muerta. Yo te pido, Señor, que tú puedas realizar tu obra en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Estoy seguro que todos los que tenéis una edad similar a la mía o superior, el título del mensaje de hoy os sonará mucho, porque lo he titulado Busca, compara y si encuentras algo mejor, y he dejado el punto suspensivo. Y digo que os sonará mucho el título porque en la segunda mitad de los años 80 hubo un anuncio que se hizo muy famoso de un detergente de ropa, en el que al final del anuncio el presidente o gerente de la empresa salía diciendo: busque y compare, y si encuentra algo mejor, cómprelo. Yo en el título del mensaje he suprimido la última palabra, porque de lo que voy a hablar es de lo que Dios nos ofrece, lo cual es imposible comprarlo, porque su precio es tan elevado que no existe oro en el mundo para poder pagarlo. Pero es que tampoco podemos pagarlo con buenas obras, porque aunque hiciéramos 24 buenas obras al día, durante los 365 días del año y durante toda nuestra vida, aún así no sería suficiente para pagar lo que Dios nos ofrece. Pero lo triste del caso es que, aunque Dios nos lo ofrece como regalo, gran parte de la humanidad se empeña en querer comprarlo, o ignora a quien nos lo ofrece, o directamente rechaza el regalo. Para descubrir el regalo que Dios nos ofrece, vamos a leer lo que escribe el apóstol Pablo en su carta a la iglesia de Roma. Y es curiosísima la coincidencia de que Pablo le escribe estas palabras precisamente a la iglesia de Roma, y 21 siglos después, además de su valor universal, sigue siendo este pasaje muy apropiado, especialmente para la que actualmente se conoce como la iglesia de Roma, que todos sabemos cuál es la iglesia que se conoce como la iglesia de Roma. Así que es muy curioso que estas palabras que vayamos a leer se las escribiera Pablo precisamente a la iglesia de Roma. Vamos a leer en la carta a los Romanos, capítulo 6 y el versículo 23. Donde el apóstol Pablo dice: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Además de la curiosidad que acabo de decir, también es curioso el hecho de que sea Pablo el que escriba estas palabras. Porque no olvidemos que Pablo se describe a sí mismo como un fariseo de fariseos antes de su conversión, lo cual quiere decir que antes de convertirse, antes de tener su encuentro con el Cristo resucitado, él era una persona que trataba de ganarse la vida eterna por medio de las buenas obras, por el cumplimiento estricto de la ley de Moisés. Pero cuando Pablo tuvo su encuentro con el Cristo resucitado, cuando iba camino de Damasco, sus ojos físicos
fueron cegados durante un tiempo, pero sus ojos espirituales fueron abiertos para entender que no hay nada, no hay absolutamente nada que podamos hacer para ganarnos o merecer la vida eterna. Y como nosotros no podemos hacer nada para merecer la vida eterna, Dios preparó su plan de salvación en el que satisfacía las demandas de la ley, porque Dios no puede ser injusto, pero además podía ofrecernos el regalo de la vida eterna. Antes de meditar en este versículo, para que entendamos el por qué necesitamos el regalo que Dios nos ofrece, tenemos que entender, tenemos que saber, tenemos que conocer cuál es nuestra condición si no aceptamos el regalo. ¿Y qué es lo que nos espera en el futuro, en la eternidad, si no aceptamos el regalo que Dios nos ofrece? Vamos a leer 3 capítulos antes del que hemos leído hace un momento, para ver lo que Pablo les había dicho anteriormente a los cristianos de Roma, para que comprendieran la necesidad del regalo que Dios les ofrecía. Así que vamos a leer en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, y justo el versículo 23 también. Romanos capítulo 3 y versículo 23, Pablo les dice a los romanos: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos hemos pecado? Está claro por lo que dice Pablo, que todos han pecado. Y en ese todos nos incluye a ti y a mí. Todos hemos pecado. Por eso Jesús le dijo al joven rico que le había preguntado acerca de cómo conseguir la vida eterna, que nadie es bueno sino uno, Dios. Por eso es necesario que vayamos eliminando de nuestra forma de pensar el mito de que somos buenos. Eso es un mito muy extendido. La mayoría de la gente creen que son buenos, porque no matan, no roban, no hacen daño a nadie. Bueno, sí que hacemos daño a algunas personas, pero que viven de una manera como buenas personas según la sociedad, y por tanto tienen el mito, o creen, aceptan el mito de que son buenas personas. Pero aunque no fumemos, aunque no bebamos, aunque no engañemos a nuestro cónyuge, aunque tratemos bien a otras personas e intentemos hacer el bien a todo el mundo, aún así no somos buenos. Porque Jesús, que no mintió nunca, dijo que nadie es bueno sino uno, Dios. ¿Y por qué no somos buenos a pesar de que vivamos tratando de hacer el bien a todo el mundo? Pues no somos buenos por lo que explica el profeta Isaías, que siendo inspirado por Dios, en el libro del profeta Isaías, capítulo 64 y versículo 6, el profeta Isaías dice: pues todos nosotros somos como cosa impura, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, todos nosotros caímos como las hojas, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Os voy a leer este versículo en la Nueva Traducción Viviente, porque creo que los aspectos más importantes de lo que dice Isaías quedan bastante más claros en esta traducción. En la Nueva Traducción Viviente escribe este versículo diciendo que Isaías decía: estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios.
como las hojas del otoño, nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrasan como el viento. El problema por el que nadie es bueno, a pesar de que creamos que somos buenas personas, y de que posiblemente lo seamos a ojos de la sociedad, es que quien nos va a juzgar para determinar dónde pasaremos la eternidad es Dios y no la sociedad. Y según expresa el profeta Isaías, todos estamos infectados por el pecado, lo que nos convierte en impuros. Y nadie impuro puede estar en la presencia de Dios. Por eso, ninguno de nosotros, a pesar de ser considerados como buenas personas por la sociedad, somos buenos delante de Dios. Porque todos estamos infectados por el pecado, lo que nos convierte en impuros. ¿Y por qué estamos infectados por el pecado? Pues porque todos somos descendientes de Adán y Eva, que voluntariamente se sometieron como esclavos al pecado. Y los hijos de un matrimonio esclavo nacen en la condición de esclavo, haga lo que haga. El hijo de un matrimonio esclavo no depende de lo que hace o de que lo compren o no para ser un esclavo. Por el simple hecho de haber nacido siendo fruto de un matrimonio esclavo, él es esclavo, por muy inocente y bueno que parezca. De la misma manera, todos los seres humanos que hemos nacido de un hombre y de una mujer somos esclavos del pecado, porque nuestros padres eran esclavos del pecado, y al ser esclavos del pecado, nuestro amo es el pecado, por lo que estamos infectados e infestados por el pecado, lo que nos convierte a toda la humanidad en impuros. Teniendo claro que todos somos impuros, todo lo que hagamos es impuro delante de Dios. Todo lo que podamos hacer delante de Dios es como un trapo sucio o un trapo lleno de inmundicia, aunque a ojos de la sociedad esté limpio. A ojos de Dios es como un trapo sucio o lleno de inmundicia. Y quiere insistir que quien nos va a juzgar y va a determinar dónde pasaremos la eternidad no es la sociedad, sino Dios. Todo lo bueno que podamos hacer, queramos o no, está contaminado por el pecado. Y por tanto lo convierte en un trapo sucio o lleno de inmundicia. Voy a poneros un ejemplo muy gráfico. Imaginemos que tengo las manos contaminadas y manchadas con excremento. Por muy buena persona que sea, si yo hago un pastel, imaginaos que os hago el pastel que más os gusta y os lo hago sin lavarme las manos, ¿os lo comería? Yo por lo menos no me lo comería. Pues así ve Dios nuestras mejores obras, sucias y contaminadas por el peor de los excrementos que es el pecado. Así que Dios no va a aceptar ninguna buena obra nuestra si antes no nos hemos limpiado del excremento que es el pecado. Y por tanto, si no estamos limpios de ese excremento que nos invade por completo, no podremos entrar en el reino de los cielos, donde todo es puro, limpio y santo. Este es el motivo por el que Pablo empieza el primer versículo que leímos diciendo: la paga o la consecuencia del pecado es la muerte. Porque la consecuencia de que estemos contaminados por el pecado es la muerte, y no se refiere a una simple muerte física. Que todos, si el Señor no viene antes, experimentaremos. Se refiere a la condenación eterna, porque nada contaminado con el excremento del pecado puede entrar en el reino de los cielos,
donde todo es pureza, limpieza y santidad. No es que Dios quiera enviarnos al infierno, es que nada impuro, nada contaminado puede estar delante de la presencia de un Dios 3 veces santo. Por tanto, nada infectado por el pecado puede entrar en el cielo, porque lo contaminaría. Así que si todos los nacidos de hombre y de mujer estamos contaminados por el pecado, ninguno de nosotros puede entrar en el cielo. Por eso Pablo había dicho que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie podemos entrar en la presencia de Dios y disfrutar de la gloria de Dios. Llegado a este punto, cabe preguntarnos: ¿hay alguna solución? ¿Hay algo que podamos hacer nosotros para poder disfrutar de la gloria de Dios? Lamentablemente tengo que decirte que la respuesta es un no rotundo, porque estamos infectados por el pecado. Y lo mejor que podamos hacer está contaminado por nuestras impurezas, por nuestra suciedad. Y ante esta imposibilidad de que nosotros podamos hacer algo, viene lo bueno. Resumido en la segunda parte del primer versículo que leímos, al principio, donde Pablo explica que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo primero que necesitamos para entender este final del versículo es que la palabra dádiva significa regalo. De hecho, en algunas traducciones lo dice directamente, que el regalo de Dios es vida eterna. Entonces, dicho de otra manera, o parafraseando el versículo, podemos decir que Dios, al saber que éramos incapaces de hacer nada para merecer la vida eterna, por estar todos infectados por el pecado, y al ver que nuestras buenas obras están contaminadas por la suciedad y la inmundicia, decidió Él hacer todo lo necesario para que pudiéramos experimentar la vida eterna en su presencia, disfrutando de su gloria, por medio de limpiarnos por la sangre de Jesucristo. La sangre que Cristo derramó en la cruz es la mejor lejía para la suciedad del pecado. Por la sangre de Jesucristo todas nuestras inmundicias, todos nuestros pecados son borrados, son limpiados. Y de esa manera Dios puede ofrecernos el regalo de la vida eterna en su presencia, disfrutando de su gloria. Lo que Dios ha hecho para sanarnos de la infección del pecado es elaborar la vacuna con que nos puede sanar y liberar de la esclavitud del pecado y limpiar nuestras obras de toda su inmundicia. Y una vez elaborada la vacuna a través del sacrificio de Cristo en la cruz, nos la ofrece gratuitamente. No es que la vacuna no cueste nada, es que tiene un precio que nos es imposible poder pagar a nosotros. Y por eso Dios nos la ofrece gratuitamente. Quiero recordar que Dios no puede ser injusto. Por tanto, Dios no nos podía ofrecer la salvación, la vida eterna y ya está. Dios no nos podía absolver y ya está. Era necesario que la sentencia contra el pecado se ejecutara. Por eso Dios se encarnó Él mismo en la persona de Jesucristo y descargó toda la ira de la justicia sobre Cristo, enviándolo a la cruz y cumpliendo de esta manera la sentencia contra el pecado. Vamos a leer lo que Pablo sigue enseñando a los cristianos en Romanos capítulo 5 y versículo 9. Romanos capítulo 5 y versículo 9.
Pablo dice, con mucha razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Como la ira de la justicia se descargó en Cristo, nosotros por medio de nuestra fe, cuando aceptamos el regalo que Dios nos ofrece, que es la salvación por medio del sacrificio de Cristo, somos justificados en su sangre. Y por tanto, al ser justificados en su sangre, nos libraremos de la ira de la justicia que demanda nuestra muerte. Porque una vez cumplida la sentencia y satisfecha la justicia en Cristo, Dios ya puede ofrecernos el regalo de la vacuna que nos libra de la infección del pecado que nos lleva a la muerte eterna. Y de esa manera nos permite pasar la eternidad en su presencia. Es como si, por ejemplo, yo cometo una infracción de tráfico y me ponen una multa. Y la multa es tan alta que yo no puedo pagarla. Así que viene mi padre y me dice, mira, te regalo el pago de la multa. Una vez que mi padre ha pagado el importe de la multa, ya nadie me puede reclamar el importe de la multa, porque la multa ha sido pagada. De la misma manera, Dios ha pagado el importe de la multa por nuestros pecados y nos lo ofrece como un regalo. Pero ¿disfrutarán todos el regalo de la vida eterna que Dios nos está ofreciendo? Para saber si todos van a poder disfrutar de ese regalo, voy a volver al ejemplo de la multa. Si cuando mi padre me dice, te doy el regalo del pago de la multa, yo le respondo, no, yo no acepto su regalo. O simplemente le doy la espalda y me marcho sin aceptar el regalo. ¿Podré disfrutar del regalo o tendré que pagar yo la multa? Es evidente que si he rechazado el regalo que mi padre me ofrece y no he aceptado el regalo de que mi padre pague la multa, no tendré más remedio que pagar yo el precio de la multa. De la misma manera, todos aquellos que por rebeldía, por orgullo, por ignorancia o por el motivo que sea, rechazan o no aceptan el regalo de la vacuna que Dios ofrece, tendrán que pagar las consecuencias de estar infectados por el pecado, lo cual les llevará a la condenación eterna, quedando excluidos de la gloria de Dios y no pudiendo disfrutar de una eternidad en la presencia de Dios. Si después de haberme escuchado y deseando beneficiarte de la vacuna que Dios te ofrece, te estás preguntando, sí, pero ¿cómo puedo aceptar el regalo que Dios me está ofreciendo? ¿Cómo aceptar y hacer efectiva la vacuna que Dios me ofrece gratuitamente para librarme de la infección del pecado? La respuesta a esta pregunta es lo que Pablo explica al final del versículo en el que estamos meditando en esta mañana. Pablo dice, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si analizamos lo que está diciendo Pablo en esta frase, veremos que la respuesta a la pregunta de cómo puedo aceptar y hacer efectiva la vacuna que Dios me ofrece gratuitamente para librarme de la infección del pecado es bastante sencilla. Y no es la de simplemente hacer una oración y ya está. Tampoco necesito realizar buenas obras para hacer efectivo el regalo que Dios me está ofreciendo. Entre otras cosas porque, como hemos visto antes, todas nuestras buenas obras están contaminadas por el excremento del pecado que me controla y me domina. Para aceptar y hacer efectivo el regalo que Dios me está ofreciendo, tengo que convertir a Cristo Jesús en el Señor de mi vida. Es verdad que una manera de empezar a convertir a Jesús en el Señor de mi vida es haciendo una oración en la que le invito a entrar en mi corazón, pero ese es solo el primer paso, que debe de ir seguido de otros, como por ejemplo
el de andar en el Espíritu, el de no satisfacer los deseos de la carne y otros más. Pero todo se resume diciendo que aceptamos el regalo de la salvación que Dios nos ofrece, convirtiendo a Jesús en el Rey y Señor de nuestra vida, dejando que todas nuestras decisiones y acciones sean dirigidas por el Señor Jesús por medio del Espíritu Santo, como dijo Pablo en su carta a los Gálatas, en el capítulo 2 y versículo 20, donde Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Crees sinceramente que hay un regalo mejor que el que Dios está ofreciendo? Todos tenemos como destino eterno la condenación en un lago de fuego y azufre que no puede ser apagado. Y Dios de forma gratuita nos está ofreciendo poder escapar de ese destino atroz, eterno, sin tener que hacer nada más que aceptar a Jesús en nuestro corazón y dejar que Él sea el Rey y Señor de nuestra vida. ¿Crees que hay algo mejor que eso? Si crees que hay algo mejor, te invito a que busques, que compares, y si encuentras algo mejor, cómpralo, quédate con él. Pero te suplico que no te precipites, que analices detenidamente las ofertas, porque el mundo, las tinieblas, tienen multitud de ofertas, pero son ofertas engañosas. Aunque tengan buena apariencia y parezcan más fáciles y cómodas de adquirir, realmente te llevarán a la condenación eterna en el lago de fuego. Porque Jesús ya advirtió que espacioso es el camino que lleva a la perdición. Te aseguro que nadie ni nada puede realmente hacerte una oferta mejor que la que te hace Dios. Porque todo lo que te ofrecen en este mundo tendrá fecha de caducidad y para colmo te llevarán como destino eterno a la condenación en el lago de fuego. Sin embargo, Dios te ofrece la vida eterna con la única condición de que aceptes a Jesús como el Rey y Señor de tu vida. Es verdad que el regalo que Dios nos ofrece implica avanzar a lo largo de nuestra vida por el camino estrecho, porque es vivir a contracorriente de lo que la sociedad vive. Pero hay un detalle que no debemos de pasar por alto, y es que para vivir avanzando por el camino estrecho no estaremos solos. Dios estará con nosotros. Vamos a leer lo que prometió Jesús a sus discípulos antes de ascender a los cielos. Vamos a leer solamente el final del versículo que se encuentra en Mateo 28:20. Jesús acaba el versículo diciendo: y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiero resaltar que si leéis el contexto os daréis cuenta de que esta promesa no fue hecha o no fue dada solo a los apóstoles, sino a todos los discípulos. Y si nosotros hemos aceptado el regalo que Dios nos ofrece y hemos convertido a Jesús en el Señor de nuestras vidas, somos sus discípulos, por lo que esta promesa también es para nosotros, por lo que Jesús estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo o hasta el fin de nuestros días, por lo que Él estará con nosotros avanzando por el camino estrecho, ayudándonos a avanzar en el camino estrecho, dándonos fuerzas para seguir avanzando cada día. Cualquier otra oferta que te haga, por atractiva que parezca, y seguro que lo parecerá, de lo que te hará avanzar por el camino ancho y cómodo, pero te llevará a estar solo cuando necesites ayuda.
Poco a poco este camino, esta oferta que te están haciendo, irá destruyendo tu vida emocional y finalmente te llevará a la condenación eterna en el lago de fuego. Pero la decisión es tuya. Dios no te va a obligar a aceptar el regalo que Él te está ofreciendo. Pero si aceptas el regalo y conviertes a Jesús en el Señor de tu vida, tu final será la vida eterna en la presencia de Dios. Así que te invito a que busques de verdad, que compares dónde te lleva cada oferta y comprobarás que no hay mejor oferta que la que Dios te ofrece. Porque todas las ofertas que te hagan a la larga o a la corta tendrán un coste en tu salud física, en tu salud emocional y sobre todo en tu salud espiritual. Y para colmo, tu final será trágico porque será en el lago de fuego. Pero tú decides. Si tu decisión es aceptar el regalo que Dios te ofrece, el primer paso, como te decía antes, que debes de dar es aceptar a Jesús en tu corazón y convertirlo en el Rey y Señor de tu vida. Si has tomado esta decisión, te invito a que cierres por unos momentos tus ojos y repitas la oración que voy a hacer. Vamos a orar. Señor Jesús, yo te abro las puertas de mi corazón y te invito a que entres. Pero que entres para ser el Rey y Señor de mi vida. Yo quiero someter todo mi ser, quiero someter toda mi voluntad, todo mi ser lo quiero someter a ti, Señor. Quiero reconocerte como Rey y Señor de mi vida. Y te pido que tú perdones todos mis pecados, Señor, que me limpies de toda maldad. Yo acepto en este momento el regalo que me ofreces a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Reconozco que Él murió en mi lugar, que Él pagó el precio de mis pecados. Y te pido que desde hoy y para siempre tú me ayudes a seguirte, a obedecerte, a vivir conforme a tu voluntad, sirviéndote a ti y obedeciéndote a ti como Rey y Señor de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho la oración, no dejes de buscar una iglesia donde se predique de verdad el Evangelio y no tradiciones humanas, donde te ofrezcan de verdad la salvación como un regalo que Dios te ofrece, no como algo que tú tengas que ganarte. Y cuando encuentres esa iglesia, únete a ellos, porque todos somos miembros del cuerpo llamado la iglesia y por tanto nos necesitamos los unos a los otros. Y si no has hecho la oración, si todavía no has tomado la decisión de aceptar el regalo que Dios te ofrece, no lo dejes para mañana, tal vez mañana sea demasiado tarde. Y muy importante, por favor, comparte este culto en tus redes sociales para que el mensaje del Evangelio se pueda ir extendiendo lo más posible. Ya sabéis que si queréis contactar con nosotros o visitarnos y compartir el culto de forma presencial con nosotros, podéis venir a la calle Río Júcar, número 19 bajo, del barrio de los Dolores de Cartagena. Porque este es el lugar donde tenemos nuestras reuniones presenciales los domingos a las 11 de la mañana. Si quieres venir, serás muy bienvenido en la calle Río Júcar, número 19 bajo, del barrio de los Dolores. También puedes contactar conmigo a través del teléfono que figura en esta página de Facebook de la Iglesia Génesis, preferiblemente por las tardes, o puedes visitar nuestra web, que es iglesiagenesis.gindofree.com. Iglesia Génesis se escribe tal cual suena, sin acentos, sin mayúsculas, todo junto, .gindofree, deletreado J-I